y que se paran a predicar, que ponen una iglesia. Hablábamos con mi esposa ahí en la mañana que salíamos de Santa Ana, que por todos lados hay iglesias. Cualquiera dice, yo voy a ser pastor y voy a poner una iglesia. Porque cualquiera hace eso, ¿sí? Solo porque dice, no me gusta como el pastor, porque, ¿sabe por qué muchos ponen iglesia? Porque no les gusta estar bajo autoridad. Yo quiero hacer como yo quiero. Entonces muchos ponen iglesias y de repente dicen, oye, mi casa va a ser una iglesia, miren hermanos, los que quieran casarse conmigo, se quedan conmigo, ya no vamos a ir a la iglesia grande porque Dios me ha hablado que yo voy a ser el pastor de ustedes. Fíjense que cuando yo me vine para Santa Ana, yo tenía una casa de oración en mi casa. Y de repente la casa de oración creció tanto, hermanos, que fíjense que yo me sentía de ver, dije yo, ¿qué hago una iglesia? Dije yo. Miren, no solo hice eso, sino que como no cabíamos, compré la casa de la par, para que cupiéramos todo, imagínense. Y entonces le dije a mi esposa, vamos a comprar esta casa de la par para que allí se atiendan a los niños, porque eran cientos de niños los que llegaban desde la colonia. Y de repente el Señor me dice, ¿qué estás haciendo? Así que mejor me quitó la casa de oración y me mandó para Sonsonate, fíjense. Así que cuando yo vine aquí a Sonsonate, ahí me reunía con, gracias hijos, me reunía con nada más con la familia Carvajal, con la hermana Rosita y con los hermanos Rugamas, eran todos los que estábamos. Yo allá en Santa Ana tenía como 100 personas que estaban todos los jueves en la casa de oración. Pero hermanos, leamos, de verdad, participemos de esta bendición de poder leer la Escritura. Y cuando usted viene aquí a recibir la palabra, viene a refrescarse, viene a complementar lo que Dios le ha estado mostrando y hablando por medio de la palabra. Y esta mañana, amados hermanos, vamos a abrir a la palabra del Señor, ¿verdad? Ya después de la introducción, ¿verdad? Pero, ¿cuántos creen que Dios es bueno, hermanos? Amén. O voy a decir más claro, ¿con cuántos Dios ha sido bueno? Dios ha sido muy bueno, ha sido extremadamente bueno, exageradamente bueno. Si con usted no ha sido bueno, entonces usted no conoce a Dios. Pero solo con tener la vida y respirar es más que suficiente para creer que Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos esta mañana no amanecieron? ¿Cuántos murieron? Esta semana llegaron unas personas tan gravemente golpeadas, heridas, algunas murieron en el accidente. Yo, Señor, qué terrible. Destrozadas algunas vidas, hermanos, despedazadas. Y la verdad que y entré a sala porque nuestro hermano Willow fue operado esta semana. De verdad les digo, como él tiene una enfermedad bien grave, un síndrome de Pepper-Scapel, no me acuerdo cómo se llama, nunca se me acuerdo el nombre de ese síndrome, ¿verdad? Pero ayer vi un niño con ese mismo caso y me asusté, ¿vale? Porque yo solo había visto a Willow, nunca había visto a otro niño. Pero fíjense que Willow tiene una lesión tan severa que el miércoles lo operaron. Hablé con el ortopeda después de que salió porque se tardaron casi 6 horas operándolo. Y cuando hablé con el ortopeda, mirá, me dijo, le hice todo esto, pero no quedó bien. Así que el viernes lo volvieron a meter a sala, otras 4 horas, hermano. Así que no dejen de orar por el hermano Willow, ¿verdad? Porque el Señor lo está ahí pasando una prueba bien dura, su enfermedad ha sido grave. A él le habían dicho, cuando tenía 6 años, que él nunca iba a caminar, que iba a ser inválido. Pero él ha caminado todo este tiempo y venía aquí a Sonsonate. Y cuando el doctor me dijo, mira, el problema mayor que tengo, no sé cómo es que este muchacho nunca se fracturó, cómo es que caminaba, el fémur, hermano. Todos tenemos, ¿saben? Este hueso se llama fémur. El fémur de él es como este dedo, miren, tan delgadito, que por milagro Dios caminaba, le puedo decir, caminaba en el aire. Pero Dios ha sido bueno y ayer que ya lo operaron, ya el doctor me dijo, hoy sí ya quedó bien, ya vas a ver que va a caminar bien. Así que estemos orando por él. Ha sido duro porque es un dolor bien fuerte, porque que le perforen los huesos, que se los tocan a uno, es algo doloroso, y se lo han hecho 2 veces, hermano, imagínense. Y me dijo el doctor que dentro de no sé cuántos meses le va a programar el otro fémur. Así que estamos orando por él de veras, hermanos. Es un joven de verdad que desde el 2001 que nosotros comenzamos a venir aquí, él comenzó a venir con nosotros, él enseñó todo este bichero a tocar, bichero les digo porque un bicho, ¿verdad? A tocar un instrumento, y por eso ellos están sirviéndole al Señor. Así que no dejemos de orar por nuestro hermano Willow. Pero hermano, Dios es bueno. Yo he estado pendiente de todo lo que él ha estado pasando. La mamá cada ratito me habla, hermano, ya me vio Willow, ¿cómo está Willow? Ayúdemele. Y yo le decía, estábamos orando al Señor. Ahí la gracia del Señor nada más, hermanos. Pero ahí está Él, confiando en nuestro Dios. Hermanos, esta mañana, hablando de todo eso, quiero hablar un tema muy especial. Yo le he puesto como tema preservados para perseverar en este tiempo. Dios nos quiere perseverar para que perseveremos
en Él. O preservar, perdón, gracias hermano, yo me hago bola con esas palabras. Para que lleguemos hasta el fin. Para que el tiempo del Señor se llega. Hermanos, pero ¿cuántos de nosotros? Vamos a ir a Mateo, vamos a Mateo antes de decir esto. Mire lo que dice Mateo, estos versículos ya los vimos una vez, pero quiero volverlos a leer. Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24, amados hermanos. Mateo capítulo 24. Piden al Señor que el Señor nos ministre, nos hable esta hermosa mañana. Mateo capítulo 24, amados hermanos. Por misericordia nos paramos delante de Él. Mire, Mateo 24, versículo desde el 12, si quiere 11, Mateo 24, 11, mire lo que decía el Señor, 24, 11, dice ahí, miren, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero mire, vea esto, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, voy a hacer un paréntesis ahí porque hace años, cuando yo vine al Señor allá por 1987 y los años 90, había, yo diría, un despertar, había un avivamiento de Dios tan lindo, hermanos, que a la gente que era cristiana se le miraba. Había un despertar, un avivamiento tanto que anhelábamos que llegara el día domingo, por ejemplo, para estar con el Señor. Había un derramamiento de nuestro Dios, amados hermanos, de tal manera que no podíamos estar callados. Le hablábamos a todo mundo del Señor. Y nos subíamos a los buses y hacíamos eventos y andábamos aquí y allá con tal de que otros oyeran de Cristo. Pero este tiempo es un tiempo en el cual el amor de muchos se está enfriando. ¿Sabe que muchos hoy pensamos, voy o no voy a la iglesia? Ay, no sé si ir. ¿Sabe que en aquel tiempo nos levantábamos de madrugada con tal de estar temprano en la iglesia? Más si nos tocaba hacer alguna cosa, en que sea poner sillas o lavar baños. Pero anhelábamos estar ahí, porque ahí se iba a congregar la iglesia del Señor y íbamos a estar con nuestro Dios. Pero hermanos, el amor de muchos se ha enfriado de tal manera que hasta nos cuesta venir ahora a los cultos. El jueves hasta ponemos menos sillas porque poca gente viene. ¿Por qué? Porque está en sus cosas, en sus quehaceres, está aquí, está allá, entonces no tiene tiempo para el Señor. Muchos, bueno, lo voy a decir, muchos hasta, ¿cómo le puedo decir esto para no molestar a nadie? Pero muchos hermanos prefieren huir a hacer otras cosas que venir a buscar del Señor. Muchos prefieren ir a un estadio. Muchos prefieren ir a otras cosas. Yo le digo que no salga con su familia, pero hermanos, por causa de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Estoy hablando del amor a Dios, del amor a nuestro Señor. Yo no sé quién le ha enseñado a la gente que hoy no necesita congregarse. Gente que ahí me ha dicho a mí, es que ya no necesito congregarme. Ayer me dijo un hermano que yo conocí muchos años y andaba con gelito, y se acercó y me dijo a mi oído, hermano, no necesito ir a la iglesia, me dijo. Así me dijo, porque me vio en Santa Ana. Porque me dijo, ¿sabe cómo son los pastores? Me dijo, a mí me dijo, hermano. Y me lo dijo en mi oído para que hijo no oyera. Son, como decía Jesús, víboras, me dijo. Ah, sí, hermano, le dije yo. Así me dijo. Así me dijo. Víboras farsantes, me dijo. No, por eso me dijo, no vayan a la iglesia. Y yo me quedé viendo, vaya hermano, le dije. Pero yo sí sigo siendo, ¿y sabe qué? Yo soy pastor, le iba a decir, pero no quise decirle. Tenía años de novela, no sabía que era pastor, pero me dijo eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el amor de muchos se está enfriando. Y la gente, ni en nosotros ni en los pastores, ven a Cristo. Todo el mundo quiere tener iglesia ahora. Todo el mundo quiere ser pastor. Si supieran, le digo a mi esposa, yo no sé cómo es que quieren ser, si supieran, hermano Jorge, lo que vivimos, la carga, el dolor. Pero muchos quieren ser pastores.
pero porque para muchos es un medio vivente. Hermanos, el amor por causa de la maldad, por causa de tantas cosas que podemos leer, pero dice este versículo 12, miren, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a los vecinos, miren, en mis tiempos, voy a volver a decir esto porque se me había olvidado, pero yo en mis tiempos a mis vecinos los invitaba a mi casa a comer. Yo quería que llegaran a mi casa porque yo quería compartir del evangelio. Hoy ni siquiera los saludamos a los vecinos. Vivo allá en Santana, en un lugar donde la gente a pura cucharada le saca el buenos días a uno. Le sacamos los buenos días y uno va pasando buenos días. Buenos días. Pero el perrito le ladra una vez. Es decir, no amaga para decir buenos días, pero la gente, hermano. Y la gente nos ve a todos a veces así, dice, estos son evangélicos. No, yo con eso no me toco. Pero que antes, hermanos, cuando había ese avivamiento, la gente quería estar con los evangélicos, quería darle trabajos a los evangélicos. Las muchachas de las casas necesitaban que ser evangélicas porque uno confiaba en esa gente. Pero nadie confía en nosotros, porque el amor de muchos se ha enfriado. A puras penas. Y ¿por qué creen que dejo la lectura bíblica? Porque si no tuviéramos esta lectura bíblica, no la leemos. Y como saben que yo por lo menos les voy a preguntar si han leído, lo estamos haciendo. Pero para muchos el domingo es, yo hago esto porque esta Biblia la guardo, porque solo ocupo para predicar, porque lo miro. Pero muchos, el domingo, hey, ¿dónde está la Biblia vos? ¿Dónde la dejaste? La Biblia, ¿dónde la dejé? Búsquenla. Y el chuchito jugando con la Biblia ahí, mordiéndola. Es que tengo un perrito así que todo muerde, no me mordió la Biblia, ¿va? Pero a ver si alguno de ustedes no le ya se la comió, ¿no? Pobrecito, me quedé sin Biblia, ¿va? El amor de muchos se ha enfriado. Y nuestros vecinos ya no nos ven, hermanos, como ellos esperaban vernos, Mire, sigamos leyendo. Perdón que me fui de donde estábamos. Mateo, vamos a Mateo, por favor. Mateo 24. Pero hermanos, de verdad necesitamos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Mire, sigamos leyendo el versículo 13. Mire, pero esto es lo que yo quiero compartir esta mañana. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, el que viene y busca del Señor, no el que se queda en la casa. No, hoy me voy a quedar durmiendo porque es domingo. Porque hoy todos los días fui al trabajar bien temprano, porque para ir al trabajo bien nos levantamos temprano, pero para venir a buscar al Señor nos cuesta levantarnos. Si usted llega tarde al trabajo, si yo marco después de las 7, a mí me van a descontar un día más el 7º en mi trabajo. Yo me pregunto, y si llego tarde cuando el Señor me llama, y cuando Él hace su llamado, y suena la trompeta a su pueblo y lo llama, ¿qué pasará si yo llego tarde a la convocación de Dios? ¿Me irá a descontar el Señor un salario y el 7º? ¿Qué cree usted? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y mire versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin, amados hermanos. Imagínense, ¿cuándo fue la última vez que usted se vio frente al espejo? Hoy en la mañana, ¿no? Ahí en mi casa, como la traslado, no hay espejos, a veces todos los espejos se nos han arruinado. Hoy en la mañana yo buscaba un espejo y no encontraba hasta que tuve que bajar al baño de abajo. Valga la redundancia, bajar al baño de abajo. Y hay un espejo. Y cuando yo me vi a ese espejo, hermanos, y me puse frente a ese espejo, me di cuenta de lo débil que soy en la fe. De esa fe que menciona la Biblia. Mire, me veo débil en vencer la carne, débil para vencer las tentaciones del diablo. No podemos a veces arrancarnos las adicciones que traemos, los pecados que traemos, los ídolos que tenemos, las malas crianzas que tenemos, nuestro mal carácter. No nos lo podemos quitar y decir, uy, ahí estoy yo, y me veo en el espejo. Y me veo el pecador que soy. Y digo yo, Señor, yo quiero perseverar hasta el fin. Ayúdame, Señor. Y hermanos, el Señor nos ha hablado y nos ha dado una promesa, que todo aquel que ha conocido al Señor
aquel que el Señor le ha dado, que el Padre lo ha dado a su Hijo, dice que Él lo va a preservar hasta el fin y lo va a resucitar en el día postrero. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que aquel que es su Hijo, nadie lo va a poder arrebatar de su mano. Yo sé que nos cuesta caminar. A mí me cuesta caminar, hermano. Yo soy débil, ¿verdad? Nos cuesta caminar. A veces digo yo, qué galán fuera quedarme durmiendo. Pero aquel que está en la mano del Señor en el día postrero, nadie se lo va a arrebatar de su mano. Ese va a estar guardado y cuidado para el Señor. En otras palabras, Él nos va a preservar, o sea, nos va a guardar y Él nos va a preservar llenos del Espíritu Santo, llenos del gozo de la salvación. Necesitamos, amados hermanos, estar llenos, sentir esa alegría de ser hijos de Dios, de ser salvos. Porque ese es un gozo, hermanos. Salía yo a sacar las copias de la lectura bíblica y venía entrando a la iglesia y ya estaban cantando. Hermanos, qué gozo es. Yo venía caminando y venía cantándole al Señor. Y decía, qué bueno es cantarte, Señor. Qué bueno es poder hablar con Él, porque me ha dado el privilegio de acercarme a Él. ¿Por qué? Porque tengo el gozo de la salvación. Y al tener el gozo de la salvación, sabiendo que Él me ha perdonado, yo puedo acercarme a Él y puedo cantarle. Y si usted no le puede cantar es porque no recibe el gozo de la salvación. Y esta mañana no se ve de aquí sin recibir ese gozo de la salvación. Porque qué lindo es cantarle. Qué lindo es adorarle. Qué lindo es también predicarlo, hermano, como lo hace el hermano Jorge allá en Armenia. Y aunque la maldad se haya multiplicado en medio de nosotros, necesitamos llenarnos de ese gozo, de esa salvación, de ese Espíritu Santo de Dios. Por eso, veamos 1 Corintios capítulo 1, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Esta es una epístola del apóstol Pablo a una iglesia, hermanos, que casi el Señor la tenía que, ¿cómo le llaman a esta epístola? La epístola de no lo escribí, pero se me vio la palabra. ¿Cómo le llamaríamos, hermano Jorge? La epístola no de la disciplina, sino la epístola. 1 Corintios capítulo 1. Es una epístola correctiva, esa es la palabra que usa. Dios quería corregir a su iglesia, porque su iglesia andaba mal, estaba caminando mal, el amor se les había apagado. Y ahí en el capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo les da un saludo, pero miren el versículo 1, pero vamos de solo al versículo 4. Miren lo que decía el apóstol Pablo en el capítulo 4 por medio del Espíritu Santo. Mire, gracias, versículo 4 de 1 Corintios capítulo 1, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, decía. Mire, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, decía el apóstol Pablo a la iglesia. No importa que en mal andan, pero yo doy gracias a Dios por vosotros, decía el apóstol Pablo. Mire, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, por esa gracia que ha sido dada en Cristo Jesús. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis, ¿qué? O sea, cuando nos llenamos de Dios, cuando comemos de Dios, Él nos está enriqueciendo de Él. Cuando estamos buscando de Él, y dice, nos ha enriquecido en Él, en toda palabra, y en toda ciencia, en todo conocimiento de Él. No está hablando de que usted es inteligente y que va a inventar algo, va a hacer que usted vuela. No, está hablando de la ciencia, del conocimiento de Él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, el testimonio se ve de Cristo en vosotros. Mire, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, ya vos tienes todos los dones que tú necesitas, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual también os confirmará, o sea, os perseverará, quiere decir eso, Él los va a preservar, dice, Él los confirmará hasta el fin, para que seas, ¿qué? Irreprensibles, o sea, sin mancha en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y mire versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Preservados para perseverar hasta el fin, es el tema esta mañana, hermanos. Y Él nos va a confirmar, nos va a preservar, y Él nos va a santificar, nos va a ir santificando día a día. Cada día nos quiere hacer menos mundanos
Y Él nos quiere hacer, hermanos, más piadosos. ¿Cuántos queremos dejar lo mundano, hermanos? Yo quiero dejar lo mundano que hay en mí. Cuando me veo el espejo digo yo, si es que soy una calaña. ¿Cómo dice? ¿Calaña está bien? Y digo yo, Señor, yo no quiero ser más un mundano, quiero ser una vida piadosa, una vida llena de ti. Que cuando vea al hermano, cuando vea a aquella persona que me cae mal o que me ha hecho daño, Señor, no la vea con ojos de desprecio, sino que digo, Señor, ese hombre, esa mujer necesita conocerte, porque si sigue así se va a ir al infierno. Ser más piadosos, amados hermanos. Entonces, lo primero que queremos ver en estos versículos, hermanos, está en el versículo 4, mira. 1 Corintios, capítulo 1. Lo primero es, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia. Dice ese versículo 4, mire cómo dice. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Por gracia, dice ese versículo, fuimos salvos. Mire, Efesios, para que nos quede claro, Efesios capítulo 2. Es por su gracia, amados hermanos. Hermano Jorge hablaba el jueves acerca de esto. Su gracia. Es la gracia de Dios la que nos salvó. Mire, Efesios capítulo 2. Y en el versículo 8. Usted conoce esos versículos, yo los conozco, pero veámoslos. Mire, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Pero la gracia, esta fe, esto no de vosotros. ¿Por qué dice? Pues es o sea, la gracia, la fe, no proviene de nosotros. La fe y la gracia, Dios la ha puesto en nosotros. No es la fe nuestra. Que yo tengo fe, dice que, decía alguien por allá cuando mi hija está enferma, yo tengo fe que va a salir adelante, su hija me decía. Pero es que la fe no es de nosotros. La fe es de Dios. La gracia viene de Dios. Dice ese versículo, miren. Es un don de Dios, porque mira el versículo 9, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero hermanos, la salvación es por gracia. Hermanos, el oasis, yo lo voy a decir así, el oasis, la fuente de nuestra salvación, o sea, la fuente de nuestra salvación, de nuestra perseveración, no es la fe, fíjense, sino es la gracia de Dios sobre nosotros. No es la fe la que nos va a traer a Dios, es la gracia de Él. La fe es un medio que nos ha dado para creer. La fe viene de Él y es un medio que nos ha dado para que creamos. Porque, hermanos, el Señor es lleno de gracia. Y aunque nosotros somos débiles, Él nos salva y nos preserva y nos pone la fe. Pero viene de Él, de la gracia de Dios. Por eso que ese es un don de Dios, viene del Señor y esa fe nos va a llevar a Cristo, pero la gracia es la que nos lleva. Por ejemplo, la gracia, hermanos, es como, ¿qué diría yo? Como es como la tubería de donde sale, digamos, es un tubo, una tubería donde sale el agua, donde está la fuente de agua. Y entonces esa tubería lleva la gracia de Dios, pero ahí viene la fe, a la par. O sea, la fe nos lleva a Cristo, pero la tubería nos lleva a Cristo. Esa fe nos lleva a ese Cristo Salvador y la fe de Dios, hermano, nos lleva a Cristo para que nosotros de Cristo recibamos la gracia. Porque, hermanos, no es la fe la que nos va a sostener. Yo recuerdo que más de alguien me ha dicho a mí, es que, hermano, a usted le falta fe. Cuando yo tenía enferma a mi hija en cuidados intensivos, alguien me dijo, hermano, tenga fe. Si yo tengo fe, yo tenía fe, pero no dependía de mi fe. Dependía de la gracia de Dios. La vida de ella dependía de la gracia de Dios, no de mi fe. Porque la gracia es la que me va a dar la fe para creer que Dios me va a hacer algo y me va a salvar.
Es la gracia de Dios. Hermanos, por la bondad de Él no hemos sido consumidos. No es por la fe que usted tenga, es por la gracia de Dios, por la bondad de Él. Usted puede tener mucha fe, pero déjeme decir esta mañana, no es por la fe, es por la bondad de Dios que no hemos sido consumidos, sino que es por la bondad, por la gracia de Dios. Y cada vez que usted viene a las reuniones, cada vez que usted recibe la palabra, usted se está llenando de la gracia de Dios para poder sostenerse y vivir este caminar, esta fe salvadora que vivimos ahora. Pero usted no puede agarrarse solo de la fe, tiene que agarrarse de la gracia de Dios. Por la bondad de Dios no hemos sido consumidos. Vamos al Salmo 107, amados hermanos, deje una seña ahí en 1 Corintios, pero mire, vamos ahí a al Salmo 107. Salmo 107, por favor acompáñenme a ese Salmo. Salmo 107, versículo 1. Mire lo que dice el Señor. Salmo 7, versículo 1. Decía aquí el salmista, Salmo 107, versículo 1, dice, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre, ¿qué es, hermanos? O sea, su misericordia siempre va a estar ahí. Su gracia siempre va a estar ahí. No es la fe. La fe es parte, nos lleva a Cristo, sí. Pero usted no puede vivir por fe. Hoy sí, por fe lo voy a lograr. No diga que por fe lo va a lograr. Si no es la gracia del Señor, no va a lograr nada. Porque todo viene de la gracia de Dios. Su bondad, su misericordia. Porque para siempre su misericordia. Mire, el versículo dice, díganlo, ¿quiénes pueden decir esto? Los que hemos sido redimidos. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los que hemos sido rescatados del enemigo, de Satanás, porque antes éramos hijos de Satanás, pero ahora somos hijos de Dios, del Padre eterno. ¿Y quiénes pueden decir esto? Díganlo, los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Y mire, versículo 3, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Quién nos ha congregado, hermanos? Él. Su gracia nos permitió esta mañana decir, no, si yo quiero estar delante del Señor, yo voy a ir a la iglesia o al templo, como usted quiera llamarle. Dice que Él nos ha congregado. Él lo trajo a usted esta mañana. Usted no vino porque quería venir, probablemente ni quería venir. Dios lo trajo esta mañana. Por medio de su gracia salvadora, su gracia inmerecida, por la bondad de Jehová, es que no he sido consumido. No es por la fe, hermanos. Puedo tener una gran fe, pero Dios me puede consumir, porque es la gracia, la bondad de Dios es la que no me va a consumir. Porque si no fuera por su gracia, Él ya nos hubiera consumido. Imagínense, si todos esta mañana pasáramos aquí al frente y todos comenzáramos a contar todos los pecados que hemos cometido en la semana. ¿Creen? No terminamos este día. Excepto que alguien no haya pecado este día, ¿verdad? ¿Habrá alguien que no haya pecado durante toda la semana? ¿Podría alguien levantar la mano y decirme, hermano, yo no he pecado durante toda la semana? Yo no he tenido malos pensamientos, no he tenido malas intenciones, yo no he mentido, yo no he hecho esto. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que puede decir, es que hermano, yo soy santo, santo 3 veces santo, no hay otro como yo? No, hermano. Es por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. No es por la fe que usted tenga. Usted puede tener, pero mucha fe. Pero no es la fe, sino que es la bondad de Dios, la gracia de Dios que ha sido derramada sobre su vida. No nos desviemos en poner todo solo en la fe. La fe hay que tenerla porque es necesaria, pero no nos desviemos en poner todo solo en la fe. La fe es producto, dígame bien, la fe es producto, es fruto de su increíble gracia. Mire, Juan capítulo 6, vamos a Juan capítulo 6, vamos a Juan, amados hermanos, capítulo 6. Juan capítulo 6, mire estos versículos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 lo que dice. Me hace falta el proyector para algunos versículos ponerlos más antes. Pero dice, mire, Juan capítulo 6. Y mire ese versículo 44.
la fe es producto o es un fruto de su increíble gracia, porque mire, capítulo 6, versículo 44, lo que decía el Hijo, mire, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice? Y dice, ¿qué dice? ¿Qué más? Y yo le resucitaré en el día posterior. Pero ninguno, amados hermanos, nadie puede venir a mí, decía el Señor, si el Padre no lo trajera. O sea, nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. Si el Espíritu de Dios no ha sido puesto en su vida. Quizás aquí habrá alguien que aún no ha recibido a Cristo. Déjenme decirle que ya está trabajando en su vida. Y si vino esta mañana es porque el Padre lo quiere llevar al Hijo. Pero nadie, amados hermanos, puede venir a mí, decía el Hijo, si el Padre no lo trajera. Entonces, la fe es el conducto, pero la gracia es la fuente, es el oasis, es el río de donde brota la vida. Esa es la fuente que nos lleva a Cristo. Pues hermanos, por su justicia es que somos salvos. Por la justicia de Cristo es que somos justos. Él nos reviste con su justicia. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él murió santo, santo, santo. Esa justicia que Él hizo por nosotros es la que nos ha revestido, y por esa misma justicia Dios lo mira a usted y me mira a mí, justos. Si Él no hubiera muerto en esa cruz del Calvario, yo mientras preparaba la palabra en la madrugada tengo la bendición de tener un cerro enfrente, así. Y en ese cerro lo primero que yo veo es una gran cruz ahí arriba. Yo en la madrugada, como a las 5:30 que estaba medio aclarando, me paré frente a la ventana y vi esa gran cruz. Y dije yo, si Cristo no hubiera muerto en una cruz como esa, yo no hubiera sido declarado justo delante de Él, no me hubiera podido acercar a Él. Pero por la justicia de Él, que Él murió en esa cruz, ese Dios santo, santo, 3 veces santo, Él por su justicia a usted lo hizo justo, y Él se llevó toda su maldad y mi maldad en esa cruz. Ahí nos salvó, hermanos, en la cruz. Ahí nos ha revestido. Entonces Dios nos mira justos por su gracia, es que somos salvos. Y entonces, hermanos, la debilidad de nuestra fe no nos llevará a la perdición. Es cierto, la debilidad de nuestra fe no nos lleva a la perdición, porque la potencia no está en la fe, la potencia está en la gracia de Dios. La potencia y su andar en Cristo y de sostenerse es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Y por la gracia, hermanos, Él nos da la fe para agarrarnos de Cristo. ¿Se acuerdan una vez cómo dijo Jesús? Si tu fe fuera tan pequeña como, ¿qué les dijo? O sea, Él no está pidiendo que usted tenga una gran fe, pero eso le dijo, si tu fe fuera como un grano. Entonces estaba diciendo, tengan una gran fe, como el tamaño del Salvador, por ejemplo, que si lo comparamos con el grano de mostaza, ese es inmenso. Él les dijo, ustedes no necesitan una gran fe. Si la fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, dijo el Señor, no importa. Podés mover montañas. Porque la fe no depende de la abundante fe. No depende de que tan grande sea su fe. Porque usted no va a depender de la fe, depende de la gracia de Dios, que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Nuestros ojos deben de estar puestos solo en nuestro Señor Jesucristo, que Él es la fuente de toda gracia. Y cuando ponemos toda nuestra confianza en nuestro Señor, toda justicia propia es destruida. Nuestras soberbias son destruidas. Y vemos que por la gracia de Cristo somos lo que somos. Y por eso, por medio de esa gracia de Cristo, Dios nos da la fe para caminar, para llevarnos a Cristo. Pero no depende de la fe, hermanos. Solo necesita una fe como el tamaño de una mostaza. No necesita la gran fe, la pequeña fe que usted necesita.
Porque no depende de la fe, depende de la gracia de Dios. Depende de que Dios tuvo misericordia de nuestra hija y le da otra oportunidad más para seguir viviendo. ¿Qué fue eso? ¿Fe? No, perdóneme, si usted cree que yo no tengo fe, no es que no tenga fe. Yo sé que fue la gracia del Señor. Fue la gracia del Señor, primeramente porque vio nuestros corazones humillados delante de Él. Si mi pueblo se humillara y se arrepintiese de sus pecados, entonces dice, Él oirá nuestro clamor desde los cielos. ¿Pero qué fue eso? La gracia de Dios. ¿Por qué está usted sentado aquí? Por la gracia de Dios, nada más. ¿Porque tiene fe? No, hermano. Tengo una hermana, todos mis hermanos, mis hijos la molestan, ¿va? Y le llaman el espíritu de la tía Cheni, es mi hermana. Ella no se congrega, no quiere nada con el Señor. Pero ella tenía una frase que me decía, yo tengo fe que la Katy va a salir, me decía. Y yo le decía, ay, hija, decía, yo sí que no depende de la fe. Es que yo tengo una gran fe, me decía, mira, es que mi fe, es que Dios cuando a mí me oye, cuando yo tengo fe, Dios me oye. Pero si no se ha entregado al Señor. Pero es que yo tengo una gran fe, me decía, es que mira mi fe, quizás vos no la tenés, pero yo sí tengo una gran fe. Y yo decía, Señor, ayúdanos. Lo único que puede hacer algo aquí eres tú. Yo no puedo darle el brazo sin decirle, Señor, saca la Katy adelante. Yo le decía, ayer estamos recordando con ella en los momentos más difíciles cuando ya le tocó, que ya se iba, pues. Ya casi llegaba al cielo, ya casi se quedaba con los abuelitos allá. Y todo el mundo corría y hacía esto y hacía lo otro, llegaba un especialista, llegaba otro especialista, llegó un neumólogo, un neurointensivista, un internista, un cardiólogo, y me decían, Alex, vamos a ver qué hacemos. Yo decía, Señor, ten misericordia, nada más. Yo estaba amarrado, no podía hacer nada. Yo solo podía confiar en la gracia del Señor. Y creo que ahí fue donde Dios actuó y pudo decir, Señor, bueno, ya es tiempo, así te quería ver, no hacer nada. Porque uno cuando es médico quiere hacer un montón de cosas. Y uno dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo me quedé callado y decía, Dios mío, ¿qué vas a hacer? Pero si es el Señor, no es que es la gracia de Él, no es la fe. Sí, no digo que no tenga fe porque también sin fe. Sí, es necesaria la fe, pero no se agarre de la fe. Usted camina, por gracia del Señor. Yo camino por la gracia del Señor. Me levanté esta mañana por la gracia del Señor. Tuve alimento esta mañana por la gracia del Señor. Tengo zapatos por la gracia. Tengo carro por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor, decía el apóstol Pablo, soy lo que soy. Somos lo que somos. Ahora, regresemos a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios, capítulo 1. Mira el versículo 5. Por gracia somos salvos, pero tiene que haber algo. Debe haber un nuevo nacimiento. Mira lo que les decía en el versículo 5. Dice, porque en todas las cosas, ¿qué dice? ¿Fuisteis qué? ¿Enriquecidos en quién? En Él. Hermanos, el que no está junto con el Señor, el que no tiene una comunión con el Señor, ese no tiene el Espíritu Santo. Porque nadie, óigame bien, nadie puede llamar al Señor Jesucristo, o puede llamar a Dios como el Señor, si no es por el Espíritu Santo. O sea, nadie puede llamar al Rey de Reyes y Señor de Señor como Señor, si no es por el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo le llama la gente esta semana que viene, la famosa Semana Santa? El colocho. ¿El qué le dicen más? ¿Cómo le llaman? ¿El qué? El Diosito. Así le llama la gente. El colocho, el peludito. Porque solo aquel que tiene el Espíritu Santo puede llamar al Señor, Señor. Y puede decir, el Señor es mi Señor. Y el Señor está en mí.
Dice, y aquellos que tienen ese espíritu los ha enriquecido en él. Ahora, ¿qué es tener el espíritu, hermanos? Porque él nos quiere nutrir de él, nos abunda con todo. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo bien conocido, pero siento leerlos y repetirlos esta mañana. Juan, capítulo 3. El nuevo nacimiento solo proviene de nuestro Dios el Salvador. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no trajera. El Padre lo trajo a usted por medio de su Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Pero mire, Juan capítulo 3, versículo 3. Mire cómo dice, respondió Jesús y le dijo, está hablando con Nicodemo, uno de los rabí de ahí, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o sea, el que no fuera regenerado, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense aquel hombre, Nicodemo, uno de los principales de los sacerdotes de los judíos, preguntando, diciendo, ¿qué acaso yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer y volver a nacer? Porque como no tenía conocimiento de Dios, conocía la ley, conocía la Biblia, pero no sabía que Dios era su Señor. En nuestro país toda la gente tiene Biblia en las casas. ¿Sí? Y por eso cuando, como muchos, y lo voy a decir así, muchos creen que Dios es todo. No, hermanos, si el mismo Dios seguimos, para los mormones. ¿Cuántos son para los mormones? Porque ahí les ayudan bastante. Yo no puedo darles por eso. Otros van a misa, van a hacer. Perdón que lo diga, pero yo he visto algunos evangélicos, no, evangélicos va a salir de misa, va a creer. Es que solo es cuando han nacido del bebé, cuando el Espíritu ha sido puesto en su corazón, es que usted puede llamar a su Dios Señor. Antes, como dice mi hija, tiene un maestro que le voy a contar un día, le dice cómo yo tuve encuentro con Dios, pero hijo de tanta, le dice a los hipotes. Le digo yo, y dice que es creyente. Quizás porque la chicha de limonada para ella es lo mismo, pero no es lo mismo, hermano. Pero para muchos hermanos, no, como hoy, no tengo, aquí nomás me queda la casita de los mormones, voy a ir al cultín dormir, perdón que hable así, que me den matacanga. Ahí nomás está la misa a las 6 de la mañana, y de 6 a 8, y ya me queda libre todo el día, ya le cumplí a Dios. Allá en Santana hay 2 cultos, el culto que más se viene es el de las 8 de la mañana, se llama, ¿no? El culto de la mañana llegan 600 personas, al culto de las 10:30 solo llegan 200 personas. ¿Sabes por qué solo llegan poquitos llegan poquitos en el segundo y un montón en el primero? Porque todos quieren salir temprano, están llegando a las 9, 9:30, cuando está la palabra, pero la cosa es que ya cumplieron. Ya de las 10:30 en adelante ya se pueden ir a hacer lo que quieran. A veces hasta los músicos en el segundo culto, y los músicos ya se fueron como solo vinieron al primero. Un músico a veces se queda, les dijo que les voy a mandar los de Sonsonato, ya me los pidieron, a veces se van para allá. No es de verdad. Me han dicho eso, y el hermano Urso ya me lo ha dicho, anoche por cierto estoy hablando con él. No, hombre, yo soy hipotes quiero, porque siempre llevan la manzana, me dijo, fíjate, Carlito le va a tocar con, no hombre, quiero, tráemelo para acá, me dijo, no te vas a ir, pues no te vas a ir solo aquí. Pero hermanos, es que, ¿cómo les digo esto? El que ha nacido de nuevo sabe quién es su Señor, sabe para quién vive, sabe para dónde va. Y este mundo, si hay que vivirlo, hay que trabajar. Pero el que ha nacido de nuevo, por eso mira el versículo, tenemos de leer esos versículos, capítulo 3. Mira el versículo 7. 5, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y de qué, y del Espíritu, o sea, de la palabra y del Espíritu, no puede entrar
en el reino de Dios. Mire, porque lo que es nacido de la carne, ¿qué hace? Solo piensa en las cosas de la carne, ve cómo hace cosas. Pero el que es nacido del Espíritu, ¿qué dice que es? Espíritu es. Entonces, cuando nacemos del Espíritu, entonces recibimos su misma fe, la fe de Dios, la gracia de Dios, y comenzamos a creer, amados hermanos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y creemos que Él en esa cruz del Calvario, Él perdonó nuestros pecados y no nos va a ir al infierno. Y nos damos cuenta que no podemos vivir sin Él. No podemos estar sin el Señor. Y entonces no comemos otra cosa más que solo queremos del Señor y comer del Señor, porque Él es nuestro Salvador. Mire, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 14. Mire, 3:14. Y como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuántos saben de que Moisés levantó una serpiente en el desierto? ¿Cuántos leyeron ya? No hemos llegado ahí todavía, ¿no? ¿Ven? Ya lo pasamos. Dice que, no, voy a hacer un paréntesis, perdón, está haciendo mucho calor, pero necesito despertarlo. Yo recuerdo cuando estaba niño, hacía muchos años atrás, había una escuela de verano. Y en la escuela de verano y en la escuela dominical, nunca se me olvida uno de los maestros que ya murió, mi profesor de escuela dominical, mi hermano Mauricio se llama él, ya falleció. Él tenía una característica muy linda para enseñarnos a nosotros los niños. Él llevaba un montón de muñequitos. Y a mí nunca se me olvida cómo él llevó una como cruz y llevó una serpiente. Y yo nunca había leído eso. Que cuando estaba el pueblo en el desierto, las serpientes comenzaron a morderlos y se estaban muriendo. Entonces el Señor vino y puso una serpiente, y todo aquel que viera esa serpiente, si lo mordía una serpiente de esas del desierto, no iba a morir. Y a mí me quedó tan claro eso, porque Él nos dijo, esa serpiente que fue puesta ahí, era Cristo. Por eso Él dice en ese versículo, mire, y a mí no se me olvida eso, porque a mí me quedó bien claro, y enseñemos a los niños muchas. Mire, hermano, ¿qué le enseña usted a sus hijos, cuando le lee una historia en la noche? ¿Qué cuento le cuenta? O agarra una historia bíblica. Hay tantas historias bíblicas para enseñar a nuestros nietos. Yo no tengo nietos todavía, a nuestros hijos, perdón. Sí, es mi nieto, muchacho. A nuestros hijos, ¿verdad? Los que tienen hijos. Ya asusté a mi esposa yo. ¿Qué les enseñamos? Papá, léeme una historia, léeme un cuento. ¿Qué le lee usted? ¿Ah? Peter Pan. ¿Cuál es la otra que leen ahora? Los Thundercats y todo, ya no me acuerdo. Miren, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, mire, o sea, para que lo miremos a Él, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, se lo conocemos todos, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El deseo de Dios al enviar a su Hijo es que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que ha conocido a su Dios, el que ha creído en Él, ese no ha sido condenado, dice. Pero el que no ha creído ya está condenado. Se le habló, le compartió la palabra, pero no ha creído. Esa fe es el fruto más palpable de que hemos nacido de nuevo. Nadie se agarra del Señor sin haber recibido el milagro del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Nadie tiene a Cristo como su primer amor si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decir esta mañana, mi labor como pastor es enseñarle a usted que Dios ha derramado su Espíritu sobre su vida.
para que usted tenga ahí la gracia de Dios, que usted sepa que hay alguien que puede cambiar su vida, para que usted sepa que hay alguien que es capaz de darle una nueva naturaleza, darle una nueva vida en Cristo. Porque déjeme decir una cosa, yo no puedo andarlo cuidando a usted. Yo no puedo estar todos los días en su casa viendo si se lava los dientes o no se lava los dientes, ¿no? Pero mi labor es decirle, la gracia de Dios ha sido derramada sobre usted y hay algo que usted puede sostener su vida. Esa es mi labor. Hay de alguien que usted puede agarrarse confiadamente. Hay algo en que usted puede confiar sin dejar de dudar. Pero yo no puedo estar ahí con usted diciéndole, hermano, lea la Biblia. Voy a llegar a su casa ahí, más que ya ni vivo en Sonsonate, se salvó. No voy a llegar a su casa, hermano, está leyendo la Biblia. No. ¿Quién está con usted? Y el Señor. Yo lo que estoy dando, mi labor es enseñarle a usted y decirle. Mi deber es como esos rótulos pues que aparecen ahí y dice allá, cuando usted va para allá saliendo, dice Santa Ana, San Salvador. Si yo voy para San Salvador, ahí dice por dónde debo agarrar. La palabra me dice qué debo de hacer. Ese es un rótulo. Yo no puedo estar en su casa cada ratito diciendo, ¿qué está viendo, hermano? Yo tengo un vecino allá en Santa Ana. Cuando llego a la casa, está viendo televisión. Cuando salgo de la casa, está viendo televisión. Cuando es la noche, son las 11 y está viendo televisión. Le digo yo, ¿algún momento tendrá chance de leer la Biblia? Y anoche lo fui a saludar. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo está? Por aquí viendo las noticias que Rusia no sé qué, me dijo y que no sé cuánto, pero que Estados Unidos se quiere meter. Dije yo, ¿quién me va a hablar de Dios si no lo conoce? Pues? ¿Cómo va a decir es que Dios tiene control de todas estas cosas que están pasando en el mundo? No me lo va a decir porque él no conoce quién es Dios. No, el Colocho. Ya va el tiempo en que el Colocho va a andar por las calles ahí cargando la cruz. Y un montón de creyentes evangélicos andan detrás también. Mi obligación, hermanos, es como ser ese rótulo. Mi obligación es enseñarles el camino. Usted decide si lo sigue o no lo sigue. Usted decide si, no lo que está diciendo. Vamos otra vez a 1 Corintios, capítulo 1. Regresemos a 1 Corintios, amados hermanos. Quedamos lo último rapidito. Aquí tengo mi reloj para no pasarme. 1 Corintios, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, el cual también os confirmará, o sea, nos va a preservar. Porque dice, el 7 dice, de tal manera que nada falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Jesucristo, el cual también os confirmará, o sea, nos va a preservar, la palabra, nos va a confirmar, nos va a preservar hasta el fin. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin. O sea, hermanos, Él nos va a preservar hasta el fin y nos guardará hasta el fin, y Él nos sellará con su Espíritu Santo para que un día nos presentemos delante del Señor. Él nos va a ayudar a mantenernos. Él nos va a perseverar, nos va a confirmar hasta el fin para que seamos irreprensibles, o sea, seamos santos, sin manchas. Seremos limpios en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, porque Él nos va a mantener fiel. Hermanos, es su gracia la que no nos deja pecar. Es su gracia que nos dice, ¿qué vas a hacer, Alex? Alto, espérate. Si das ese paso te va a ir mal. Si decís, si abrís tu boca, te va a ir mal. ¿A cuántos de ustedes ya los han humillado? A mí me han humillado varias veces. No voy a decir nombre porque estos hipótesis graban las prédicas, ¿verdad? Pero a mí me han humillado.
Y cuando la gente ya en el trabajo se da cuenta de lo que ha pasado, ¿y por qué no dijiste nada? Porque antes de abrir mi boca, el Señor me dice, cállate. Es mi gracia nada más. Porque yo te quiero mantener irreprensibles hasta el día. Imagínense que yo vengo y saco. ¿Dónde está? No vino hermano Angelito, ¿va? Pero hermano Angelito, un tiempo no quería ir a la iglesia porque decía que yo usaba pistola. Ajá, le dijeron una vez, hermana, no vaya ahí desde el pastor porque el pastor es pistolero. Y yo una vez le dije, sí, es cierto, yo antes de ir al Señor era un pistolero. No se fija, hermano Juan Carlos, ya no la usa. Pero es cierto. Ese que dijo esa cosa me conoció antes del Señor. Y si usted se me quedaba viendo como hermano Juan Carlos me queda viendo ahorita, yo le dije que me mira, pues, yo le sacaba la pistola. Ay, Dios. Pero cuando el Señor vino, hermanos, cuando el Señor vino a mi vida, yo eso hasta lo boté, lo deseché, lo descarté y dije yo jamás mis manos volverán a tocar un arma. Porque muchas veces tuve la mala intención de matar gente. Yo balací gente, así se los digo, de ahí vengo yo. Yo saqué la pistola y a un muchacho por ladrón, lo agarré, Por misericordia no sé cómo que no lo maté. Pero no estuviera ni siquiera en este país, me hubiera tocado que salir huyendo. Porque ni tenía nada que ver conmigo, pero como yo era macho, y los machos sacamos la pistola y me enseñaban en aquel tiempo, y mi papá me enseñó a mí eso, y tenía mi caballo, y todo eso, y ahí vengo. Pero ¿sabe qué ha hecho la gracia del Señor? Un coyolito me quedó ahora. Mire, ahí pongo mis manos, yo le digo, no, está bueno. Es que vos aquí, que vos acá, me dijeron. Sí, está bien, discúlpenme. Sí, pero... Sí, está bien. Y a usted cuando le dicen algo, ¿qué hace? Se queda calladito. Se queda calladito, hermano. Dice que Él nos va a preservar, nos va a confirmar irreprensiblemente, o sea, nos va a mantener santos. Yo digo que nos enojamos, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Ves qué dice la Biblia? Pero hermanos, Él nos va a confirmar, nos va a preservar irreprensibles para el día del Señor. Y cuando el Señor nos vea llegando al cielo, porque esa es nuestra meta, ¡ay, ahí viene el éxito pasable! No, vamos, ya estoy hablando más de mí, hermano. Cuando el Señor vea a Juan Carlos, ahí viene Juan Carlos, va a decir el Señor, este es mi hijo, yo lo mantuve sano, santo. Vení para acá, Juan Carlos, y le va a dar un gran abrazo al Señor, hermano Juan Carlos. Pasen el gozo del Señor y hermano, va a empezar a disfrutar la vida eterna con Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué nos cuesta creer eso, hermanos? ¿Creemos que será cierto que vamos a ir al cielo? Hermanos, Él nos va a guardar hasta el fin. Esto nos asegura que Él cumplirá y va a producir en nosotros su fe, su amor divino constantemente todos los días. Porque ¿sabe qué? El blanco de su amor es usted y yo para el Señor. Su blanco de amor somos ahora nosotros. Él se deleita hablando con usted, Él se deleita estando con usted. Porque somos el blanco de su amor divino, para que nosotros seamos preservados para llegar hasta el fin, de tal manera que un día nos uniremos con Él. Y seremos como esos árboles junto a las corrientes de agua. Así es el Salmo 1. Hermanos, tenemos que crecer en el Señor. Promete que nuestro crecimiento en su conocimiento va a ser constante todos los días, minuto a minuto. Un día, yo estuve como en el kinder en el Señor. Un día yo estuve en el kinder del Señor. Un día yo comencé ahí, gateando, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero que me chinees, Señor, y llegaba yo. Y solo quería pasar con mi Padre, con mi Señor. Ahí empecé en el kinder del Señor. Pero por su gracia ahora, mire, el Señor me ha dado el privilegio de ser pastor, ser un guía espiritual.
Y así todos nosotros los que estamos aquí, un día el Señor nos quiere hacer crecer y que seamos llegar a ser ancianos para que podamos enseñar a otros. Y no esperar, hay que estarlo haciendo ya. Hermanos, cuánta bendición será hallarnos delante de nuestro Señor irreprensibles en el día del juicio final, porque va a haber un juicio. Juan capítulo 10, mire, terminemos en Juan capítulo 10, un par de versículos más. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, acompáñenme por favor, amados hermanos. Juan capítulo 10. Versículo 28, mire lo que dice. Juan 10, 28. Y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, que dice, las arrebatará de mi mano. Hermanos, lo que Dios le ha dado es vida eterna. Y nadie, óigame bien, a veces usted se quiere salir de la mano del Señor, pero nadie, porque usted se puede salir de la mano del Señor y quiere dar una vuelta al mundo, pero darse una vuelta, pues. Dios lo va a regresar. ¿Cómo? Ni me pregunten. Dice, nadie lo arrebatará. Por más que usted dice, no, si ya no voy a la iglesia, no me voy a congregar. Nadie dice, yo les doy, si quieren el 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. O sea, sus hijos lo conocen y lo siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, no va a morir, no va a tener muerte eterna, va a tener vida eterna. Y nadie les arrebatará de mi mano. Filipenses capítulo 1. Mire, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire. Estando persuadido de esto, dice el versículo 6, estando seguro, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta qué? Hasta el día de Jesucristo. El que Él comenzó la buena obra en usted, Él la va a perfeccionar. Él lo va a presentar irreprensible delante de su Dios. Saben, hermanos, quiero terminar con esto. Pónganse de pie, por favor. Pongámonos de pie. Sé que está haciendo mucho calor. Estoy tratando de ser corto. Pero saben, hermanos, un día el Espíritu Santo me mostró que Cristo era mi único Salvador. Cuando yo vi eso, cuando Dios me mostró eso, era un mes de marzo de 1987. Nunca se me olvida. Cuando Dios un día a mí me mostró que mi único Salvador se llama Jesucristo. El único que me ha amado de verdad se llama Jesucristo. El único que dio la vida por mí se llama Jesucristo. El único que me extendió su mano de verdad, su amor incondicional, se llama Jesucristo. Y lo único que yo puedo hacer ahora en adelante es luchar con todas las fuerzas que Dios me da y suplicarle a Él y decirle, aquí estoy, Señor. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mis metidas de pata, Señor. Ayúdame, Señor, con todas mis frustraciones. Yo no sé qué está pasando usted estos días. ¿Cómo está viviendo? Pero hay un Salvador que se llama Jesucristo. ¿Cuántos temores tenemos? ¿Cuántos fracasos tenemos? Pero la única manera de ser preservados hasta el fin es estar con Él, hermanos.
es vivir en comunión con Él. Y por eso Él nos ha dejado su palabra, su Biblia. Esta es la palabra de Dios. Nos ha dejado una iglesia para congregarnos, para poder oír la palabra, porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta mañana, amados hermanos, si usted ha nacido de nuevo, Él lo va a preservar hasta el fin. Y en el día postrero, si usted ya partió con el Señor, con muchos hermanos ya partieron con el Señor, ¿sabe qué es lo más lindo? Lo va a resucitar. Y lo va a poder ver. Porque Judas, le voy a leer este versículo de Judas. Mira lo que dice Judas. Judas, esos versículos dice aquel, perdón, hermanos, dice ese versículo de Judas, amados hermanos. El 24 dice, y aquel que es poderoso. Quiero creer esta mañana eso. Aquel que es poderoso para guardarnos todavía sin caída. Aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, decía el apóstol. Amén. Aquel que es poderoso. Yo quiero decir esta mañana, Él es poderoso. Su gracia nos ha sido dada para presentarnos delante de Él sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y si usted está aquí esta mañana, y si usted de verdad ha nacido de nuevo, y si aún no ha nacido de nuevo, este es un buen tiempo para decirle, Señor, yo te quiero entregar mi vida a ti. Dios lo ha andado buscando, Dios lo ha traído esta mañana. Y esta mañana puede decirle al Señor, Señor, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída delante de Él. Y mientras cantamos, amados hermanos, ese canto dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Dígale, Señor, guárdame. Ayúdame, presérvame hasta el fin. Preséntame irreprensible delante de ti el día que yo me presente ante ti, Señor, ante el juicio final. Aquel que es poderoso para guardarnos. Aquel que es poderoso. Él lo puede ser, amados hermanos. Para guardarte sin caer Y de presentarte y de presentarte sin mancha delante de su gloria. al único, Al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. aquel que es poderoso, levante su mano esta mañana, Señor, aquel que es poderoso. Él puede ser, Aquel que es Él puede guardarnos de sostenernos
traer, de presentarse delante de Él. y de presentarte sin mancha delante de su trono. Al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, a la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Ahora la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Señor, tú que eres todopoderoso, tú que tienes, oh Dios, todo el poder para guardarnos, para preservarnos, para confirmarnos, Señor. Oh Dios, para presentarnos irreprensibles delante de ti, oh Dios. Esta mañana aquí estamos. Solo necesitamos tu gracia sobre cada uno de nosotros. Esa gracia que nos va a hacer caminar. Tu gracia la que nos va a sostener, oh Dios. Es tu gracia la que nos va a llevar hasta ti, oh Dios. Tu gracia la que nos va a llevar al cielo, Señor. Esta mañana todos los que estamos aquí, Señor. Dios, que tú nos dices esta gracia de poder venir, oh Dios, esta mañana. Tú puedas preservar nuestras vidas hasta el fin, Señor. Hasta el día en que ese juicio final llegue, Señor. Y podamos presentarnos irreprensibles delante de ti, Señor. Padre, aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor. Esa iglesia que ha creído, oh Dios, que en aquella cruz tú perdonaste sus pecados, que en aquella cruz tú llevaste todas nuestras cargas, oh Dios. Aún, Señor, en esa cruz tú llevaste nuestras enfermedades, Padre. Tú, Señor, con tu Espíritu Santo, has de preservar nuestras vidas, has de presentarnos irreprensibles delante de ti, Señor. Y esta mañana queremos creer lo que sí, Señor, que puede guardarnos hasta el fin, Señor. Padre bueno, Nuevas son cada mañana, nuevas son nuevas son cada mañana, grande es tu misericordia. su por la bondad de Jehová Nos va a preservar hasta el fin. hemos sido consumidos, Que nunca, oh Dios, porque nunca decayó su bondad. gracias, Padre. Nuevas son Cada mañana, nuevas son tu misericordia, Dios. nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Escudriñamos nuestros
volvamos a Jehová. Levantemos Nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová. Aleluya. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Su fidelidad. Padre, cada mañana tus misericordias, tus bondades son nuevas, Señor. Señor, gracias por haber llegado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy te podemos llamar Señor. Padre eterno, Padre mío, mi Señor te puedo llamar, oh Dios. Gracias, Señor, por ser mi Dios, por estar en mí, Señor, por haber puesto tu Espíritu en mí, Señor, por haberme perdonado, Dios. Ahora te suplicamos, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles hasta el final. Manténnos irreprensibles, oh Dios, que lleguemos, Señor, a esa meta que es el cielo, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Jesús. Amén, hermano.